Hola, entonces vamos a tener en cuenta para la exposición de literatura española sobre el modernismo y la generación del 98 lo siguiente. Primeramente se va a empezar con la dinámica que ayer les dije sobre la hojita de papel en blanco y un lápiz que va a tener los participantes de la exposición. Y en esa hojita ustedes lo que le van a decir es que anoten una experiencia significativa que les haya ocurrido en su vida. Puede ser en 2, 3 líneas. Van a haber 5 participaciones, muy breve. Ese va a ser como un abrebocas, como algo así, una apertura para romper el hielo. Y seguidamente se va a explicar por qué es importante la literatura, que es historia hecha letra en la humanidad y que corresponde a esa parte de que todo tiene que quedar escrito y tiene su valor. Además, ya para empezar y entrar en materia, ustedes van a empezar con el contexto histórico. ¿De qué? De la generación del 98 y del modernismo y por qué trascendentalmente los autores que pertenecen a estos dos grandes movimientos van a hablar y van a plasmar en sus obras, en sus poemas y en sus obras teatrales ese gran significado de acuerdo al contexto histórico y cultural que estaban viviendo. Van a haber datos porque el modernismo y la generación del 98 iniciaron básicamente a finales del siglo XIX con la decadencia de España. Se va a explicar eso. Van a haber unos datos relevantes sobre el desastre del 98, porque Alfonso XII sube al trono en 1902 y mantiene ese bipartidismo y después se va a dar la dictadura. Se van a ver las desigualdades sociales entre los campesinos y los obreros, eso para hablar un poquito del contexto histórico y por qué surgen las ideas políticas socialistas y anarquistas. Ya después van a empezar con semejanzas y diferencias entre el modernismo y la generación del 98. Entre las semejanzas, mantener una actitud rebelde y conformista y defender la renovación de la estética contra el realismo. Ya las divergencias o diferencias, que van a ser varias, estaría en 2 diapositivas. Esas las van a mencionar. Sería mejor que se dividieran para que hablara uno y después el otro. Entonces, una diapositiva lo dialoga uno, pero dentro de la misma diapositiva puede decir Roberto las divergencias del modernismo y Deini lo de la generación del 98. Ahí en las diapositivas lo van a ver. Ya después se van a tratar los temas comunes. En el modernismo, la sensualidad, el exotismo, el intimismo, hastío y melancolía. Y en la generación del 98, el aprecio por la literatura del pasado, la revalorización de autores como Cervantes, Berceo y Góngora, el estudio de la historia, y esa contemplación y descripción se da a través del paisaje castellano. Hay unos géneros en el modernismo, la lírica. En la generación del 98 tenemos la lírica, narrativa, ensayo y artículo periodístico que se van a realzar. Después, los máximos representantes de estos movimientos en el modernismo, el gran Rubén Darío. En la generación del 98 tenemos a Valle Inclán y otros allí que se mencionan. Después ya nos detenemos en la lírica. En la lírica, prácticamente de la generación del 98 se va a mencionar mucho la poética, los símbolos como el camino, la tarde, el tiempo. La palabra esencial va a ser el tiempo, va a ser muy clave en esos textos de la generación del 98, y unas obras que allí se mencionan como En Campos de Castilla, Nuevas Canciones, todo esto de Antonio Machado. Posteriormente ya damos paso a la narrativa 98ista de la generación del 98, donde se cultivaron el ensayo y la novela. Y hay unos elementos de escritura
es decir, los temas específicos que se tratan en esas novelas, que serían la rebeldía, el compromiso de la realidad española. Es algo existencialista, las reflexiones sobre España, todo en torno a la parte trágica de la vida y al casticismo. Ya después, en la misma narrativa noventachosista, van a mencionar a Miguel Unamuno. Hay una gran obra de él que es San Manuel Bueno Mártir, que trata la historia de un sacerdote que está en crisis. Y esta niebla es un gran libro de él, donde el protagonista después va a descubrir que es un personaje de ficción. Y algo marcado en este autor, en Unamuno, es su contenido filosófico en las obras. Él marca ese contenido filosófico. ¿Qué quiere decir filosófico intelectual? Se preocupa por la vida, la reflexión, hace que los personajes de sus textos se pregunten, reflexionen sobre sí mismos y sobre su quehacer en el mundo. Es decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué vengo? ¿Qué misión tengo aquí? Hay un conflicto entre la inmortalidad, Dios, la religión. Esos conceptos los va a tratar Unamuno. Ya después vamos a mencionar el teatro en la generación del 98, donde el gran baluarte va a ser Ramón María del Valle Inclán, cuyas obras están Martes de Carnaval, Luces de Bohemia, y Luces de Bohemia va a personificar la decadencia o el gran desastre de la sociedad española. ¿Qué se va a dar en el teatro con Valle Inclán? Se va a dar la parte del esperpento. Van a hacer el esperpento, que es un estilo literario que se caracteriza por una visión deformada, grotesca de la realidad, que va a mostrar la parte crítica, cruel, destructiva de la realidad. Eso es lo que va a mostrar el esperpento. Y esto se va a ver visionado, se va a ver visualizado en el teatro de la generación del 98. Bueno, esos serían los aspectos importantes. Entonces, como les doy como un tip, como un consejo y una estrategia, para que no se haga muy aburrida, sino algo ameno, entrar en materia con esa parte de romper el hielo, con la dinámica de la hojita, del lapicero, para empezar haciendo un recorrido por lo que es literatura y cuál es la importancia en la historia de la humanidad, ya que el texto impreso pues no se puede perder, no se puede quitar su valor, por más de que esta sociedad de la información, del conocimiento, nos ofrezca muchos textos digitales. Leer en la red como nueva transformación de estos nativos digitales a los que nosotros les enseñamos como maestros. Y sin embargo, pese a todo esto, no podemos perder ese texto impreso, el libro físico, porque es la letra que se plasma y que trasciende a medida que de generaciones en generaciones van leyendo esto.